vamos a presentar una mesa redonda que vamos a hablar de inserción laboral. Y para hablar de inserción laboral, pues nos acompaña el presidente de la CEPOE, José Ignacio Carrasco, que está a mi derecha, el presidente de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Domiciano Curiel, ATA Castilla y León, un representante de los trabajadores, Julián Martínez, de UGT, y un representante de los alumnos, tenemos a Alejandro Ayuso con nosotros, es antiguo alumno nuestro, hizo el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web, disfruta o ha disfrutado ya, porque ya se acabó en diciembre, de una beca Bankia en ICOM Multimedia y ahora mismo ya es trabajador de ICOM Multimedia. Anterioridad también tuvimos otro alumno y es la tónica que seguimos, que llevamos desde hace unos años, bueno, no solo con FCT, sino también a través de las becas de Bankia, Dualiza y de AFP Dual en concreto, pues es una manera de quedarse en las empresas. Y luego, bueno, pues estoy yo, que soy el representante de los centros educativos, en este caso soy el director de este centro, y mi nombre, para el que no me conozca, pues soy Ramón Polanco. Entonces, vamos a establecer un turno de palabra, unos 5 o 10 minutos cada uno, vamos a dar aquí nuestra opinión y nuestras ideas, y luego lo interesante es o que entremos en debate con el público o nosotros, ¿vale? Decir que es un honor, no solo la compañía que tengo, sino presentar aquí, estar conmigo aquí con un buen amigo, ¿eh? No esperaba yo encontrarte en estos lares. Aquí vamos a ponernos a discutir. Seguro. Ahora mismo. Sin empezar. Bueno, pues yo creo que empezamos en el orden que os he leído. Y bueno, pues te cedo la palabra a José Ignacio. Y coméntanos, Bueno, pues mi nombre es José Ignacio Carrasco, soy el presidente de la Confederación de Empresarios de Palencia, lo que a nivel nacional es COE, y a su vez soy presidente de la Asociación de Empresarios de Fontanería y Calefacción de Palencia. Venimos a hablar un poquito de lo que es la inserción laboral y yo creo que nada mejor que definirla, ¿no? Por la inserción laboral consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que estén en situación de exclusión laboral y social con el objeto de incorporarlas en el mercado laboral. La exclusión social es algo que está siendo gravoso, sobre todo en esta época de crisis, pero la inserción laboral comenzó hace aproximadamente unos 20 años. Y era una necesidad que se veía por acompañar a esta gente, marcarles un camino y ayudarles a encontrar un trabajo, porque siempre que hay un salario hay una dignidad de la persona y por lo tanto le ayuda a sostener a su familia o sostenerse económicamente él si es una persona sola, ¿no? Pero que ya le integra en una serie de ámbitos, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, por aquí a Emilio, del Colegio ASA de Managua, que hacen una buena labor de inserción. Yo como empresario he participado en la acogida en mi empresa de algunos de los alumnos, en algunos de los alumnos que ellos han formado, así como también he participado en, lo que pasa que ya no ha sido como inserción, de alumnos de centros de formación profesional. Creo que de la inserción se puede hablar luego mucho más cuando empecemos a debatir, ¿no? Cuando surjan los puntos de vista de unos y de otros de en qué consiste o en cómo se puede hacer mejor o peor. Pero básicamente es en lo que consiste, en lo que nosotros empresarios como sociedad estamos, no solamente en dar formación, sino en que la formación y el trabajo sea digno, no sea una explotación, porque bueno, tengo que decir que para mí personalmente aquella persona que se llama empresario pero que utiliza el trabajo como explotación, para mí no es un empresario. Yo nunca le defenderé en mi organización como empresario, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no es una persona o no es una empresa cualificada para hacer inserción laboral.
no pensaba intervenir el primero y por lo tanto pensaba rebatir un poquito en mi pues, primera intervención los puntos de vista. Ahora Y creo que poco más. Doy paso a... Por Domiciano. Bueno, muchísimas gracias, Ramón y el resto de compañeros contertulianos que nos habéis invitado. Mi papel, la verdad, que es complicado, porque claro, representando a los autónomos con el panorama que tenemos, pues no sé qué os voy a contar. Y luego el grado que tenéis de empleo, de que encontráis trabajo, un 85%, pues hombre, casi define un poco por dónde tenéis que tirar. Lo primero que os diría que, bueno, pues estamos en un momento que estáis muy bien posicionados, la formación profesional, estadísticamente a nivel nacional y aquí en Castilla y León, donde mejor salen los datos. La realidad de empleo es pues que el 90% de las empresas que tenemos en España son de menos de 5 trabajadores y el 80% menos de 2. Quiere decir que esto solo pasa en España, en muy pocos países tenemos ese panorama de microempresas. A partir de aquí, ¿cuál es la posibilidad como autónomo que podéis tener? Pues primero tener una idea. Si la idea es buena y esa capacidad de creatividad que tenéis, como lo estáis demostrando con los datos, ¿no? Va hacia adelante, esta actividad se puede llevar a cabo. Esa microempresa la podéis generar, depende de qué actividades, ¿no? Todas no son tan fáciles, y porque la capacidad económica de inversión, eso se consigue, es lo más fácil. Si la idea es buena, el dinero se consigue y la financiación se consigue mucho más fácil de lo que esperamos. Hay muchos modelos, aquí hay una persona que representa a SECOT, que son gente que no lo estamos valorando, bueno, como debe de ser, porque es gente que hace unos planes de empresa y una viabilidad que ya no, o sea, cuando tenemos una idea ya no vamos a ciegas, es gratuito y todos en las diferentes asociaciones damos los primeros pasos para ver si esa idea puede ser viable o no. Luego ya la decisión la toma cada uno. Hay veces que puedes decir, pues mira, es una idea buenísima, pero no es viable por la población que tenemos, ¿no? Yo creo que a nadie le cabe duda que vamos a tener una cuarta revolución industrial, ya están todos los economistas y demás pensando que va a ser así. Entonces tendremos que, la palabra mágica ahora, los mayores, los jóvenes lo tenéis más fácil, los mayores tenemos que reinventarnos. El 50% de los nuevos empleos están por definir, con lo cual aquí dentro de la formación profesional estáis mucho mejor colocados que muchos otros universitarios que están saliendo, y hay ciertas carreras que tienden a desaparecer. Ya, por ejemplo, un delineante ya no tiene sentido en este momento, en estas sociedades. Entonces ahí estáis mucho mejor posicionados. Y yo creo que ahora mismo para emprender y ser un poco autónomo, pues hemos conseguido unas mejoras sociales y salariales que no existían antes, y unas ayudas. Antes de entrar a lo mejor en un mercado laboral, que podéis tener esa oferta, si tenéis esa ilusión de emprender, pues se está ayudando mucho con tarifas planas y demás. Hay una cantidad de medidas y de subvenciones que se están aprobando ahora, ¿no? Sobre todo en este año y con este gobierno y gobiernos anteriores. También las comunidades autónomas están dando esas ayudas. No vamos a empezar aquí a decir por todas ellas, yo las puedo decir, no hay ningún problema, pero yo creo que ahí podéis tener. Y luego hay una cosa que es muy importante también cuando se quiere emprender, pues buscar un binomio, ¿no? O sea, todos no sabemos de todo. Tú puedes ser muy bueno en tecnología o en informática, pero a lo mejor no sabes comunicar ese proyecto. Entonces tendrás que buscar con otra persona, montar ese tipo de comunidad de bienes, cooperativa, que vais de la mano y entre todos haceros fuerte. Eso sería ahora mismo lo más importante, porque el autónomo, persona física normal, está bajando, pero están subiendo los autónomos societarios. ¿Por qué? Porque hay que ir de la mano. La complejidad que tenemos ahora mismo para dar con la tecla de lo que es negocio no es mucho más compleja, porque ya competimos con todo el mundo, estamos en un sistema global y entonces con el tema digital hay que estar al día y no todos podemos controlar eso. Entonces yo puedo tener una idea, pero necesito vender un producto y tengo que ir de la mano de alguien. Y no os quiero aburrir mucho más. Luego entramos en la polémica que queráis, sobre todo con este. Julián. Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores, al centro, la invitación a participar en esta mesa redonda, y por seguir la línea que se está haciendo, traía papeles, pero no vale la pena. Es mejor ser espontáneo, ser breve y luego que pueda haber debate. Como sindicato UGT participó ya en la Ley Orgánica de las Cualificaciones y la Formación Profesional del 2002.
Al sindicato le preocupa, por supuesto, el sistema y la oferta de formación profesional, porque la considera fundamental. Fundamental, y esa característica de fundamental se va agrandando a medida que vamos viendo el desarrollo que hay de nuestro mercado laboral. Pero, como comprenderéis, y como sindicato, no es la formación inicial la que más nos preocupa, porque para eso hay profesionales, están las administraciones que os ocupáis de ella y además con éxito. Y ahí se ve la propia inserción laboral de los titulados y eso es señal de cualidad. Nos preocupa especialmente la formación continua, la formación profesional continua. Esa que hace que esa población activa acceda a un mercado de trabajo, que ese mercado de trabajo, con el desarrollo tecnológico, evolucione, que haya una crisis económica y se despida de una forma masiva y que esos trabajadores y trabajadoras con distintas edades, a veces en edades difíciles, no tengan la cualificación suficiente para volver a reinsertarse en el mercado laboral. Eso nos preocupa especialmente. Nos preocupa también otra forma de cualificación y reconocimiento, que son los procesos de reconocimiento de la experiencia laboral, que a pesar de que se está haciendo ya en los últimos años, todavía es escaso para la cantidad de gente que necesita de alguna manera que ese trabajo que han realizado, esa experiencia adquirida, pase a un certificado que le permita que muchas empresas les puedan contratar. Tenemos aquí los del servicio sociosanitario, que había una transitoria que si no llegaban a tener la certificación podían ser muchas mujeres, digo mujeres, despedidas. Y es que además ocurre una cosa. En Palencia, que es lo que más manejo, tenemos un mercado laboral peculiar. No mucho más que otro, pero peculiar. Hablamos de cualificación, hablamos de desarrollo tecnológico, que no lo podemos negar. Hablamos de la necesidad de incorporarse a un mercado laboral cambiante. Estamos hablando de que el principio de aprender a lo largo de la vida cada vez es más necesario y cada vez tiene más sentido. Sin embargo, en los últimos años, en los informes que el Servicio Público de Empleo, a través de su observatorio, hace del mercado laboral, territorial y en el caso de Palencia, vemos que la actividad, la ocupación que más contratos ha tenido en el año ha sido peón de la industria manufacturera, seguido de camarero. Y ahí vamos viendo un poco que estamos en un mercado laboral donde precisamente las cualificaciones y las competencias adquiridas a través de algo reconocido no es lo que más abunda en nuestro mercado laboral. Y toda esa gente que en muchos casos es joven, no va a tener el acceso a esos puestos de trabajo porque incluso en la industria agroalimentaria, como ha pasado en la automoción, que está más adelantada, trabajar en una cadena hace tiempo, pues no hacía falta cualificación, hacía falta rapidez. Y todas esas mujeres, y digo mujeres una vez más, que empaquetaban en muchas fábricas de la industria agroalimentaria, ahora tienen que estar en cadenas robotizadas, donde el operario o la operaria tiene que tener unos conocimientos básicos de programación. ¿Qué ocurre si esas personas que toda su vida han trabajado empaquetando manualmente y que de repente, de una campaña a otra, esa empresa, como es normal, porque quiere ser competitiva, invierte en robotización? Muchas de esas trabajadoras, normalmente mayores, pues acabarán en el desempleo. Y en un desempleo que sabemos que los desempleados mayores de 45 años, que ocupan más de la mitad de todos los registrados en Palencia, son la bolsa de desempleo de larga duración e incluso de pobreza porque sus pensiones serán mínimas. Por eso hay que defender la formación profesional inicial, pero sobre todo no olvidemos que la formación profesional continua es cada vez más necesaria. Y por supuesto, ¿cómo no vamos a defender la FP dual? Y no solo las grandes empresas. Hay que defender también la FP dual, y aquí ha habido intervenciones de nuestros representantes a nivel estatal, pensando también en los polígonos, donde empresas medias y pequeñas realizan actividades que se pueden coordinar y llevar la FP a esas zonas. Porque no hay que esperar que se venga, hay que acudir. Y, por supuesto, para terminar, hay que incentivar a las empresas que están perdiendo muchísimo dinero público de formación continua por no
reclamar cursos de formación para sus trabajadores y sus trabajadoras. Y una empresa que no se renueva es una empresa que no puede prosperar. Y no puede ser de la forma tradicional, despido al veterano y cojo a alguien joven con titulación. Creo que los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho a formarse para poder ser competitivos, mantener su empleo y promocionar profesionalmente. Gracias. Alejandro. Bueno, pues hola, buenos días. Soy Alejandro Ayuso, un exalumno de aquí del Centro Camino de Miranda. Estudié el ASIR, o sea, Administración de Sistemas Informáticos y Redes, hice una FCT con ello y en este último curso he hecho desarrollo de aplicaciones web y hice, como nos ha contado nuestro director, con una beca de Bankia, de Dualiza, una FP Dual en Icon Multimedia, que es donde estoy actualmente trabajando. Yo básicamente vengo aquí a dar un punto de vista por mi parte sobre el proyecto de FP Dual y contaros un poco todo el recorrido que he tenido allí y dar mi punto de vista con respecto a lo que vayamos debatiendo. No sé, un poco más... Bueno, aparte de eso, soy presidente del Consejo Provincial de la Juventud y por lo general voy a intentar dar un poco más el punto de vista de los jóvenes con respecto al trabajo aquí en Palencia, que es lo que más cerca tengo para dar mi punto de opinión. No sé mucho más ahora mismo que contar, o sea que vale. Pues eso. Perfecto, Alejandro. Bueno, yo voy a dar unas cuantas ideas de cosas que he estado leyendo, he escuchado, cosas que pienso desde hace tiempo, porque bueno, yo sabéis que soy profesor de secundaria y de bachillerato, o sea que yo recojo allá alumnos de 12 años y veo la evolución, lo que perdemos por el camino, etcétera, etcétera. Y yo hay una cosa que he pensado siempre, y es que tenemos un desajuste educativo enorme en España, y hoy lo hablaba el director general. Es verdad que tenemos muchísimo parado sin cualificar y que es imposible que le absorba el sistema como tal, el mercado laboral, y luego lo que se demanda mucho y lo que se necesita pues es gente cualificada. Gente cualificada, pues como os decían antes, grado medio, superior, gente que sepa trabajar, que sepa hacer algo y que sepa y que pueda salir al mercado laboral. Y eso es lo que estamos haciendo en los centros educativos y esa es la visión que voy a dar. El tema de la inserción laboral, yo luego os voy a dar los datos, no los que ponen en la prensa, porque no sé si son reales o no, porque la estadística, que es una herramienta muy interesante, se falsea con la gorra, pero yo os voy a dar los datos de nuestro centro, que son reales, de la bolsa de trabajo que tenemos y de la inserción laboral que hacemos todos los años, para que, bueno, me alegro que haya gente aquí de FP Básica, para que veáis que también se trabaja en FP Básica, os voy a dar datos, y cómo se trabaja una vez que terminas el grado medio, y cómo se trabaja, y qué nivel de empleabilidad tenemos a los alumnos que están saliendo en grado superior. Os lo digo porque aquí tenéis un camino muy amplio por recorrer, muy interesante, y yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad para desarrollarse como profesionales y como personas. Creo que la inserción laboral ha mejorado estos últimos años mucho por muchas cuestiones, y no solo la FP Dual, aunque dicen que el 70% de los que hacen una Dual se quedan en la empresa, no es todo, pero bueno, sí. Relación con las empresas, cada vez tenemos más relación con las empresas a través de las FCTs, de las becas que buscamos, dual o no dual. Estamos a la expectativa de la demanda de lo que la empresa le pide al centro, que debemos de formar a los alumnos. Estamos en continuo contacto. De hecho, nosotros en nuestro centro, muchas empresas vienen a formar a trabajadores y a la vez que forman a esos trabajadores, nosotros cedemos las instalaciones y forman a profesores para que evidentemente estén formados y actualizados. Ayer, sin más, teníamos que resolver una reclamación y venía una chica de fuera de Palencia, venía de Asturias, y bueno, ella reclamaba cosas que bueno, en el examen no se sujetaban, ¿no? Claro, la culpa se la echaba al libro o a la academia que no se le había enseñado. Le estábamos preguntando cosas, en concreto de farmacia, totalmente actuales y que llevan en vigencia pues un año. Esas cosas hay que saberlas, las tienen que saber los profesores y las tenemos que trasladar, evidentemente. Luego las cualificaciones profesionales y la formación para el empleo. Nosotros también damos formación para el empleo. Yo creo que es muy interesante el tema de las cualificaciones profesionales. Creo que está un poco estancado. Yo vengo de Portugal de hacer una estancia Erasmus, ahora con otro compañero, con un jefe de estudios, estuvimos la semana pasada, y la verdad que me sorprendió para bien. Y hablando estuvimos en 2 centros educativos y en una empresa de formación, y hablaban de que las cualificaciones profesionales hay un departamento que está constantemente
cualificando al personal, no hay que esperar a una convocatoria en Vocil para hacer cualificaciones profesionales, o sea, es algo que va una persona, aporta la documentación y es constante, entonces yo creo que eso estaría muy bien. Luego la FP a distancia, que también ha mejorado mucho, yo creo, bueno, esa posibilidad de que mucha gente que ya tenía una formación siga formándose y avanzando en su formación, y luego el tema del emprendimiento, ¿vale? Que aquí el experto en emprendimiento, bueno, mi familia son todos autónomos, o sea, algo podría hablar, pero bueno, teniendo aquí a Domiciano no me voy a meter en ese charco, por si acaso. No solo las grandes empresas absorben gente, yo ayer leía que las pymes generan 2/3 del empleo en Europa y que necesitan además ser competitivas con trabajadores cualificados y especializados. En España la mayoría de las empresas no tienen más de 5 trabajadores, ¿vale? Eso es un hándicap también. No os voy a hablar de porcentajes de si la FP, la universidad, yo creo que ya se ha hablado mucho de ello, pero sí que es cierto que yo he fijado varios retos que tenemos los centros educativos y el sistema en concreto, que yo creo que tenemos que afrontar para mejorar todavía esto y para mejorar la difusión de la FP, etcétera, etcétera, ¿no? Y los retos son la mejora de la orientación, voy a ponerme las gafas porque ya no veo ni lo que he escrito, la modernización de la tecnología, eso es fundamental, y ahora voy a hablar de los retos que tenemos los centros y que os tenemos que trasladar. Y luego yo creo que un reto son las empresas, la FCT y lo que es la formación en dual. Y luego los retos y mejoras que tenemos para formar a los alumnos son muy importantes. Lo primero, y yo es que alguno que me conoce ya dirá, jo, ya está este pesado con su tema de recurrencia, que es las metodologías. Yo creo que hay que cambiar las metodologías. Las metodologías es fundamental. Yo lo he dicho muchas veces que no se puede estar en el siglo XXI educando como en el XIX. Y muchas veces es lo que estamos haciendo y no tiene sentido. Entonces, es fundamental lo de mejorar, cambiar las metodologías y los espacios de aprendizaje. Y sobre todo aquí en FP, metodologías basadas en retos y en servicios, ¿vale? Que están muy relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, que es otro de los retos importantes que tenemos y que tenéis, ¿vale? O sea, lo del cambio de las metodologías es una cuestión que el profesorado tiene que abarcar ya, pero ya directamente sería totalmente asumido y empezar a trabajar en ello. De poco sirve formarse si luego no se pone en marcha. Y luego tenemos que mejorar las competencias. Esta mañana se hablaba de competencias, pero es cierto, hay que mejorar la competencia lingüística y lectoescritora, es fundamental. Los ciclos carecen de idioma, salvo la FP básica y por otras cuestiones, si no tampoco lo tendría, y es fundamental saberse expresar. Las empresas ya no demandan tanto un profesional que sepa de todo, sino de eso ya se ocupan ellos de formarte, sino una persona, se está valorando más la persona que el profesional. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que la competencia lingüística es fundamental, sobre todo a ciertos niveles. ¿Cómo podemos? Bueno, estamos haciendo estancias constantemente en Erasmus+, mandamos gente a Portugal, a Escocia, a Irlanda, Malta, bueno, tenemos cantidad de sitios donde hemos estado mandando gente. Lo que hace falta también es tener demanda de alumnado que quiera irse. Se valoran muchísimo estas estancias en las empresas cuando tú presentas tu currículum. Y muchas veces tenemos 5 o 6 becas y no las cubrimos. Casi tenemos que ir buscando a la gente para que haga una estancia fuera. Casi parece que tenemos más interés los profesores que los alumnos en que hagan estas estancias. Luego la competencia matemática. No todas las máquinas, no todo lo van a hacer las máquinas, ¿vale? La capacidad de pensar todavía la tenemos nosotros y las máquinas no. Luego la competencia digital, el 4.0, eso es fundamental. La competencia digital es que es necesaria como el comer. Y eso es fundamental. En lo que nos espera y en lo que ya estamos inmersos, el que no esté ahora mismo digitalizado se puede olvidar. Y luego hay una cuestión importante también y que tiene mucho que ver también con estas cosas que me gustan a mí, del STEAM y demás, que es con la creatividad, la imaginación, la intuición y las emociones. Entonces yo creo que ahora lo que hay que priorizar es a las personas y somos los centros educativos los que debemos de trasladaros esas competencias para que vosotros las adquiráis. Habría que mejorar también muchas cosas. Yo creo que sería una opción dar mucha más autonomía a los centros educativos. Yo creo que eso mejoraría mucho y haría mayor y más rápida la adaptación al entorno, que no lo que es la administración en bloque, que es mucho más lenta. Y eso sería también muy interesante, y yo creo que en otras comunidades sí se hacen, y sobre todo en una que es referente, que es el País Vasco, en FP se lleva haciendo mucho tiempo. Yo creo que eso también sería fundamental. Y bueno, pues podemos empezar el debate. Si alguien quiere intervenir... Hablamos, disculpa, sí. Había cosillas que no he comentado anteriormente y que sí que quiero hacer hincapié, puesto que el título de la mesa era
Esto se me fue. Inserción laboral, que nosotros como patronal, junto con los sindicatos, formamos parte de lo que es el diálogo social. El diálogo social, en nuestro caso, lo ejercemos en Palencia, capital y provincia, y uno de los ámbitos en los que nos movemos es el acuerdo con las instituciones, con la Junta de Castilla y León, en nuestro caso con Palencia, con el Ayuntamiento de Palencia y con la Diputación, sobre programas de inserción laboral, como puede ser la contratación de personas que están en exclusión, que son parados de larga duración. También tratamos temas de inserción de mujeres y la vigilancia de mujeres maltratadas. Es decir, que la inserción es mucho más que tal vez el hecho laboral, ¿no? Es un poquito el que toda esa gente vuelva a la sociedad de una forma digna. No sé si luego Julián comentará alguna cosita más, pero hacemos muchas cosas desde el diálogo social, los agentes sociales, en cuanto es este tema. Quería lanzar también contigo un tema. Has dicho que el País Vasco es una referencia a nivel nacional en cuanto a modelo de FP. Tocar que decir que el abandono escolar en el País Vasco es el 6,7, mientras que en Castilla y León es el 14,3. No somos de los peores, estamos en la tabla en el medio, estamos mejor que la media nacional, que es un 17 y pico, pero que aún así a mí me gustaría que mi comunidad autónoma y mi provincia fuesen también punteros, ¿no? Que, igual que lo somos en formación, que cuando se habla en la encuesta de formación, Palencia y Castilla y León somos los mejores en formación, pero tal vez el formar y el educar a más gente, el que ese 14% de abandono bajase, también sería un referente de lo que es Castilla y León en la formación, y por lo tanto tendríamos mucha menos gente que insertar. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, la Administración ha tenido muchos programas para mejorar el abandono escolar temprano. Yo participé hace ya 5 años en un proyecto con la Universidad de Alcalá de Henares en cómo mejorar el abandono escolar temprano. Se han hecho muchas acciones para intentarlo mejorar, pero el abandono escolar temprano ahí sigue existiendo. Gente que con 16 años ha tenido su formación y no sigue estudiando. Y ya no hablemos del abandono escolar como tal, ¿vale? Gente que abandona primero o segundo de secundaria, que es lo que yo decía del desfase escolar que tenemos. Haber terminado. Eso es un lastre, evidentemente. Eso es lo que tendríamos, por una parte, que conseguir evitar. Yo creo que hay líneas que trabajamos con ellas, el intentar que los centros se abran un poco más, que los alumnos estén mucho más a gusto, sobre todo alumnos que traen una mochila complicada de la secundaria, problemas familiares y demás, que van arrastrando y que todo esto lastra a la hora de estudiar. Yo creo que esa línea la trabajamos mucho a través de la formación profesional básica, porque luego en grado medio y superior es mucho más, sobre todo en grado superior, y una vez que pasa primero grado medio esto ya va encarrilado, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que hacer mucho hincapié en que sigan trabajando, hay que intentar orientarles de tal manera que vean una salida a través de lo que es la formación, la educación y lo que es y luego un posterior puesto de trabajo, evidentemente, si no, no serviría para nada. Yo antes no he dado datos, pero los voy a dar ahora, por dar una pincelada, ¿vale? En los ciclos superiores, pues nosotros, por ejemplo, en audiología protésica estamos colocando al 100%, muchos de los que no se colocan es porque no quieren y porque están en la universidad. Farmacia el 50%, por ejemplo, sea los que menos se colocan, pero prótesis dental al 60%. En la familia de informática, en DAU, el 60%, luego sigue estudiando el otro 20%, o sea que estamos ahí con un 20%. En ASIR, más o menos tenemos los mismos datos. Sistemas microinformáticos y redes, que es un ciclo de grado medio, estamos hablando de que colocamos al 78% y el resto, el otro 22%, sigue estudiando, ¿vale? Sigue haciendo un ciclo de grado superior. Y luego tenemos ciclos de automoción que ahora mismo estamos colocando al 100%. No colocamos a más porque no quieren trabajar. Estamos llamando a 6-7 personas porque nos ofrecen puestos de empleo y no somos capaces de mandar a nadie a los talleres, que es una cuestión muy curiosa. En verano nos han ofrecido 3 puestos de trabajo. Hemos llamado a toda la base de datos que tenemos. El
que no está trabajando es que está haciendo otra cosa, o porque prefiere otro trabajo que no se trabaja el sábado, que esa es otra cuestión, ¿no? Que podríamos hasta discutir. Sí, que es que esa es cojonuda, estamos hablando así ya entre todos. O sea, prefiero irme a la cadena de FASA cuando FASA da trabajo, porque trabajo de lunes a viernes con una cantidad X, la que sea, pero como vivo en casa, etcétera, prefiero no ir a un taller donde trabajo los sábados por la mañana y me da igual que ganase un poco más. Y tenemos desabastecidos en los talleres. Podríamos colocar al 100% de los electromecánicos que sacamos de este instituto. Hay empresas que vienen y se los llevan sin acabar. Sí. Hablábamos antes también de lo fácil que es trabajar en FASA en una cadena, pero yo defiendo al pequeño y mediano empresario, más que tal vez al grande, aunque esté también dentro de mi ámbito de trabajo. Pero hace 4 días FASA ha cerrado un turno de noche y son 60 desempleados más para Palencia. 60 desempleados más para Palencia, para lo que es la bolsa de trabajo de Palencia, es un palo, ¿eh? Luego el desarrollo profesional, claro, que no es lo mismo en unos sitios que en otros. Efectivamente. Que eso también es satisfacción personal. La precariedad también. Efectivamente. No, es una precariedad porque no es muy poca gente la que lleva muchos años trabajando en FASA, ¿no? Va jugando un poco con los meses para los años fiscales, entonces prorrateas las horas extraordinarias, prorrateas las pagas también, entonces parece que el sueldo es mucho más amplio y al final es un poco engaño. Yo creo que en estos casos, quitando las factorías adyacentes, que sí que les salen favorecidas con FASA, el empleo que puede tener en un momento dado está haciendo mucho daño porque está quitando esos puestos de trabajo que pueden ir a talleres pequeños, que son más estables y más con un empleo de calidad, y luego estamos acostumbrados a la gente a lo que decía antes Ramón, a esos 5 días, que es más cómodo, ¿no? Si hablamos de sábado, así que claro, luego pues trabajos como construcción o como comercio y agricultura y tal, pues cualquiera encuentra gente para trabajar. Nosotros dentro de los datos que tenemos, para que os veáis un poco cuáles son, vosotros chavales jóvenes, cuáles son las actividades un poco que están funcionando dentro de la pérdida de autónomos, donde más se pierde es agricultura, comercio, industria y hostelería. O sea, autónomos o puestos de trabajo que antes eran súper seguros, ¿no? Y suben educación, actividades sanitarias y ciencias de tecnología. Entonces, eso va marcando un poco por dónde va el camino y cómo está cambiando la sociedad y el mercado laboral. Sí, 2 detalles, ya que lo ha mencionado Ignacio. El tema del diálogo social es muy importante, pero más que inserción laboral, que puede tener una posibilidad secundaria, es un acuerdo que tiene un carácter más bien social. Porque realmente lo que se pretende en el acuerdo del diálogo social, que es importante, son 165 millones acordados en gasto para poder formar, trabajar en igualdad, para poder, de alguna manera, en los colectivos más castigados por el desempleo, jóvenes, mujeres, y violencia de género, mayores de 45 años, a ese tipo de gente lo que se procura es que tengan, a través de ayuntamientos y diputaciones, una contratación de 6 meses a jornada completa, y a los mayores de 55 años hay 2 programas que les contratan por 1 año para solventar y poder salvar en parte su jubilación, que tiene malos visos de ser decente o digna. En esa línea donde se trabaja, eso inserta laboralmente, temporalmente, pero es que hablando de temporalidad y precariedad, sí que podemos meter el detalle o la reflexión de la importancia de ser un trabajador o trabajadora y joven, que aquí los hay, quedan algunos todavía escuchando. En Palencia, como en muchas provincias, hay una precariedad de la que además está abusando la industria, a través de las empresas de trabajo temporal. Cuanto menos cualificación, más fácil que ese trabajador o trabajadora salga y entre del mercado laboral, ya no en meses, en horas o en días. La rotación de los jóvenes es altísima en Palencia. En el año 2019 se firmaron en Palencia más de 93.000 contratos. Más de 89.000 eran temporales. De ellos, el 80% duraron menos de un mes. Pero de esos 89.000, más del 40% duraron menos de 7 días. Estamos hablando de cerca de 40.000 contratos. Eso, cuanto más cualificación, cuanto más competencias, es más difícil que un empresario, que una empresa se permita hacerles salir y entrar del trabajo. Hace poco visitamos como sindicato la fábrica Vida de Gullón. Gullón es una fábrica que está invirtiendo mucho en tecnología.
con líneas robotizadas. Y hablando el director de recursos humanos, nos estaba enseñando la fábrica, nos hablaba de programación, digo, claro, supongo que esta gente que tiene la responsabilidad de cambiar la programación de la línea, cambiar el producto, no les haréis contratos de corta duración. Me dijo que nuestra gente es necesaria. Y lo está diciendo una empresa que, para darnos una idea, Aguilar suele firmar más de 1.200 contratos Aguilar cada mes. De esos, hay muchos meses que no llegan a 10 los contratos indefinidos. Lo que más es salida y entrada, oferta y demanda. Necesito ahora y ahora no. Y eso solo lo puede salvar un grado de cualificación y de competencias que obligue al empresario, sea pequeño, mediano o grande, a tenerte porque eres competitivo y eres productivo y, sobre todo, eres poco sustituible. Que ese es el principio. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando del tema de los jóvenes, yo creo que uno de los problemas que hay principalmente hoy en día es la mentalidad que tenemos. Me explico. A todos nos gusta lo que es fácil y nos da dinero de golpe, ¿verdad? O sea, yo creo que eso no es difícil de entender. El problema que hay hoy en día es, yo por ejemplo conozco bastantes casos en los que dicen, bueno, estoy aquí en casa, estoy mantenido, ay, qué bonito, vale, muy bien. Problema, ¿qué es lo que te va a pasar en el futuro si no estudias? O sea, por ejemplo, hay un amigo mío que está estudiando, muy bien, va saltando de grado en grado porque tampoco sabe qué hacer, que igual eso es uno de los problemas también que habría que intentar agatar. Hay mucha gente hoy en día que no tiene ni idea de qué quiere estudiar, se mete en un grado, ve que no le gusta, salta a otro, ve que no le gusta. Igual habría que intentar también dar un punto de vista un poco más amplio antes de que entren sobre lo que se da, con lo que van a salir. A ver, hay resúmenes sobre de lo que va el grado y demás. Pero un poco más de orientación en este aspecto sobre lo que de verdad se va a dar en el grado igual estaría bien, porque, por ejemplo, yo cuando entré en el de ASIR, por ejemplo, porque conocí a alguien de dentro, uno de los profesores, y me dijo, pues mira, aquí se da esto, se da esto, se da esto, se da esto. Pero, por ejemplo, alguien que no tenga esa oportunidad de decir, bueno, conozco a alguien de dentro que me explique más o menos qué se da aquí y a ver si me interesa, es uno de los problemas principales que puede haber. Después esa es otra, lo que decíamos de las ETTs. Dinero fácil. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Cuánto consigo? 500 euros. Vale, maravilloso. Te metes, y eso con suerte. Vamos a poner el caso. Hay muchos jóvenes que hoy en día prefieren estar metiéndose a una ETT e ir consiguiendo cada semana 500 euros, que si después estás un mes entero parado, otra vez, y al final terminan dejando los estudios. ¿Eso qué pasa? Que cuando seas mayor, lo que decíamos anteriormente, no tienes una formación, te quedas en el paro, y así todo el rato, entra en bucle. Entonces, yo lo que decía, yo creo que sería más un tema de mentalidad. Hay que mentalizar a los jóvenes sobre, no puedes estar, a ver, hoy en día la situación es un poco difícil, no vamos a engañarnos, pero la mentalidad de, bueno, como no puedo hacer nada, porque tal, pues me quedo en casa. Pues no, tienes que seguir formándote, hay sitios en los que son formaciones gratuitas, apúntate, tienes una formación, y con el paso del tiempo conseguirás un puesto de trabajo. Sí. Yo creo que en cuanto a eso, yo creo que todos tenemos que desengañarnos y pensar que el día que salgo de estudiar es la última vez que he terminado de estudiar. Yo en mi sector es un sector muy regulado, tocamos calefacción, gas, aire a presión, productos petrolíferos y se me olvida alguno. Bueno, pues cada 2x3, la climatización, por ejemplo, cada 2x3 hay un cambio de reglamento. Los reglamentos son enciclopedias, realmente. Son enciclopedias. La norma SUNE, que vienen en los reglamentos, pues son otras enciclopedias. Estar al tanto de lo que puedes o no puedes hacer y cómo puedes hacerlo, significa que yo, por ejemplo, a fecha de hoy, pues hace un mes, el día 1 de enero entró en vigor el nuevo reglamento de gases fluorados, tuve que participar en unas formaciones para conocer qué gases actualmente se pueden trabajar y cómo se pueden trabajar. Y estoy seguro que en lo que me queda de vida laboral todavía tendré que hacer mucha más formación. O sea, la formación no solamente se restringe a mi época de estudiante, sino que luego, por ambición, por dedicación, por lo que sea,
voy a tener que seguir formándome. Pero mis trabajadores, lo mismo. Antes tenía anotado yo por aquí internacionalización. Mi empresa es una empresa pequeña, somos 10 trabajadores, y yo me preguntaba, ¿yo qué puedo hacer para digitalizar mi empresa? Se está hablando todo el tiempo de digitalizar, la cuarta industrialización, digitalización. Tal vez ya lo he hecho y no me había dado cuenta, que es el proceso de facturación, de llevar la forma de llevar los avisos de asistencia y demás, se hace a través de tablet, con impresoras térmicas, portátiles. Los pedidos se hacen también a través de tablet. Pues yo creo que es lo que puedo hacer por digitalizar, pero internacionalizar. Alguien que presta servicios en Palencia, ¿cómo eso de internacionalizar? Pues yo en mi empresa lo entiendo como el que mis trabajadores, una de las empresas de las que somos servicio técnico, es italiana. Mis trabajadores van a Italia una vez al año, no todos, se van rotando, vamos a Italia a hacer formación específica de la marca. Y preferimos ir a Italia porque vemos ahí el producto y cómo se fabrica, conocemos mejor el producto. Quiero decir que al final trabajar en una empresa pequeña parece como que estás muy cerrado en que vas a ser peón toda la vida, es la ambición personal de cada uno. Y creo que en la empresa pequeña también hay desarrollo profesional y personal, y que es en eso en lo que nos tenemos que fijar. Por lo que decía, trabajo en una ET una semana, gano un dinero, tal vez eso es carencia de ambición personal. Yo, al hilo de lo que decía antes Alejandro, estoy totalmente de acuerdo, hay un problema de mentalidad a la hora de emprender importantísimo. Hay casos, hay una falta de relevo generacional que es gravísima, y por ejemplo aquí, ahora tengo en mente pues 2, 3 talleres que están funcionando muy bien, que ya están los dueños en edad de jubilación, se han acogido a la jubilación activa, pero que no consiguen traspasar o alquilar sus negocios y van a tener que cerrar. O sea, negocios, estamos hablando de negocios que están funcionando, que están rentables, con su bolsa de comercio, con su bolsa de clientes y con una rentabilidad garantizada. Y van a cerrar porque no lo quiere nadie. O sea, eso es gravísimo. Estamos hablando de metalurgia, o sea, no estamos hablando de cosas ya de trabajos que van en decadencia, sino que son trabajos todavía que están funcionando. Y eso no se lo puede permitir una sociedad. Jesús, ibas a hablar, ¿no? Hay dos cosas que has dicho. Una en la que estoy de acuerdo, que es la formación, que tiene que ser continua y que hay que seguirse formando siempre, hasta que ya decidas no hacer nada. Claro, si lo que quieres es sentarte en una silla, para eso no te vas a tener que seguir formando. Pero mientras estás trabajando y en activo, te tienes que seguir formando. En eso estoy de acuerdo contigo. Y el otro tema en el que no estoy de acuerdo es con el tema de la información para estudiar o un ciclo u otro ciclo. Y es un tema, mi experiencia personal. Yo estudié una carrera y no he trabajado. Y llevo trabajando desde el año 73, o sea que ya son años. No he trabajado nunca en nada relacionado con mi actividad que estudié, pero la formación que adquirí ha sido suficiente para desenvolverme en todo el resto de campos en los que me he movido. Con lo cual, no hay que cambiar de ciclo. Hay que terminar el ciclo que terminas. Cuando empieces y cuando sepas lo que quieres hacer, si es necesario, te formas en otra cosa, pero no puedes estar cambiando de ciclo, porque eso realmente es picotear y no llegar a nada. ¿De acuerdo? Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, a ver, el caso que estaba poniendo era ese, que es que como no sabía qué quiere estudiar, es un amigo mío, de hecho, no sabe qué quiere estudiar, está saltando todo el rato de un lado a otro. Y yo ya le he dicho, por ejemplo, está aquí en este centro estudiando. Le he dicho, digo, termínalo y al menos tienes algo. Como mínimo, eso te va a ayudar para algo en el futuro. Efectivamente, o sea, usted tiene razón, es que es así. O sea, o terminas algo o nada, luego ya piensa, cuando ya tengas ya alguna base, y dices, ¿qué es lo que quiero realmente? Esto, pues te metes a esto. Pero lo que usted dice, estar saltando todo el rato, no sirve de nada. Es que yo creo que hay mucha información, pero luego se pierde por el camino. Y es cierto, porque esta feria está para eso, los orientadores dan información, pero la información luego, como en otros temas, dice, pero bueno, con la información que damos sobre este tema, ¿cómo puede suceder esto? Sigue sucediendo. Yo no sé si es que es el exceso de formación. En la mano llevamos el mundo todos ahora y nada.
Claro, el que tiene la idea de que venía a hacer un ciclo de informática es porque le gusta meterse todo el día en el Google y hacer 2 chorraditas. Claro, es que no sabe lo que es la informática. Por eso, lo suyo es pues venir a una feria como esta, preguntar, acercarse a los centros, lo que más o menos le puede gustar, acercarse a un centro o a otro. Allí todos los compañeros, tanto de administración como los profesores, estamos encantados de las personas que vienen a preguntarnos, informarles. Hasta informamos de ciclos que no tenemos. Les decimos dónde tienen que ir. Les hablamos hasta de posibilidades de futuro. O sea que yo creo que eso pasa en todos los centros y eso es fundamental lo que tú dices. Yo creo que hay que saber orientar bien. Es cierto que algunas veces ves a algunos alumnos que decimos, pero bueno, ¿quién orienta a este muchacho? Si resulta que está haciendo electromecánica y no le gusta, o ¿por qué ha llegado este hombre de aquí a un...? Claro, esto es muy vocacional, ¿vale? Sí. Esto no es matemáticas que son muy variadas. ¿Te gusta el cálculo o no te gusta el álgebra? No, es que aquí o te gusta la mecánica o no pintas nada en un ciclo de mecánica. Esto es muy gráfico, es así. Y lo vemos, ¿no? Y entonces eso, no sé si es que es o falta de orientación o las familias también, que muchas veces, como el abuelo trabajó en FASA y era mecánico y el padre también, pues el hijo también tiene que ser. Resulta que el hijo a lo mejor quiere ser otra cosa. La familia tiene mucha culpa también, porque a todos los hijos se les está aconsejando que sean funcionarios. Pues no podemos no puede haber igual de funcionarios que autónomos. Ahora mismo somos 3.200.000 funcionarios y 3.200.000 autónomos. Pero pues todos el 95% de los encuestados en las universidades quiere ser funcionario. O sea, yo un veterinario digo, joder, pues si quieres ser funcionario, madre mía, no te gustan los perros. Claro, hay trabajos y trabajos, y es un problema de base. Yo creo que es una cuestión también cultural, ¿no? Sí. En este país. Yo creo que todavía quedan reminiscencias de la antigua FPSA que conocí yo allí cuando estaba en el colegio, y se llevaban los que habían repetido octavo 2 veces al Politécnico, madre mía, aquello asustaba, porque iban para allá, no sabíamos si iban a volver o no iban a volver. Y algunos yo creo que todavía tienen esa idea. Era tremendo aquello. Sí, estoy hablando del año 82, 83, vamos, ya hace muy poco. Esto ha ido evolucionando, pero hay mucha gente que todavía tiene esa idea, como el tema de los funcionarios. Yo tengo que presumir que he sido uno de ellos. Yo hice primero de U, me pasé un año de vacaciones, fueron muy bonitas, me lo pasé muy bien, en guateques y demás. Y al año siguiente tuve la suerte de que sí que sabía lo que quería y empecé una formación profesional en lo que era antes el Instituto Politécnico. Y tengo que decir que yo estaba entre los 3 primeros y que empezamos 20 y tantos y terminamos, no sé que fueron 12, 13, 14 por ahí, pero que de los que terminamos, hoy todos tienen o son autónomos, tienen su propia empresa. Hay uno que terminó ingeniería, continuó ingeniería y hoy es director de producción en una empresa en Madrid. Otro sí que es funcionario, es bombero, pero los demás trabajamos en nuestra actividad. Entonces, pues orgullosos de continuar. Tanto es así que yo continué otro ciclo posteriormente, ya una vez que había empezado a trabajar, por eso, porque yo pensaba en mi desarrollo personal, ¿no? Y después de estudiar electricidad, continué estudiando en nocturno electrónica. Y ya trabajando, ya teniendo mi propia empresa, empecé ingeniería. Entonces, bueno, pues, pero no he pensado tanto en que yo me tenía que formar, sino que yo tenía una ambición y mi ambición era desarrollar muy bien mi trabajo. Y desarrollar muy bien mi trabajo significaba estar formado. Sí. Ahora, de hecho, recibimos alumnos universitarios que no encuentran trabajo en la universidad y vienen a hacer un ciclo para encontrar un trabajo. Alumnos que fracasan en la universidad y que allá por el mes de diciembre, bueno, es un caso real porque hace un par de años, o el año pasado creo que fue, un antiguo alumno mío de bachillerato, que yo le he dado física ya unos cuantos años, y vino a decirme, Polanco, esto de la universidad no es para mí, ¿qué podemos hacer? Y digo, pues espérate un momento, llamé a la inspección, le colocamos en un ciclo de ASIR, de informática, lo está terminando, hará una estancia fuera, y su intención es irse a Valladolid a acabar otro ciclo, y el chaval está encantado. O sea que yo creo que esa tendencia ha cambiado y, bueno, yo creo que estamos sacando muy buenos profesionales. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Yo romperé una lanza por los que se presentan a funcionarios. No, sí, está muy bien. No, yo qué te voy a decir, que no sí, soy, pero... Por la cuenta que te tiene, claro. No, ya no, que estoy jubilado. Vamos a ver, primero, ha habido años donde se ha parado cualquier oferta de empleo público. El servicio se ha deteriorado en todos los niveles de todas las administraciones. Segundo, durante esos años hemos convertido un mercado laboral que podía ser medianamente estable, con expectativas, donde alguien entraba en un taller, en una fábrica y esperaba jubilarse en el mismo sitio,
a pasar a lo que os he comentado antes, a una entrada y salida del mercado laboral donde no te reconocen ni tus cualificaciones teniéndolas. Por el subempleo y la sobrecualificación es un producto del mercado laboral que desprecia incluso la cualificación. En esa línea, ¿qué va a hacer la gente al final? Gente que yo les he conocido de cerca, que acaba una carrera y el principio de muchos que van a la universidad dicen, no, como funcionario, no, espera, tengo otras expectativas. Pero cuando ya han probado y les han despreciado y han salido ahí en entrada y no ven futuro, por aquí se ha dicho proyectos de vida, proyectos personales, proyectos familiares, al final te tiras al monte y además te presentas en su empleo administrativo, aunque tengas una titulación, incluso en puestos de la administración más bajo de lo que podrías aspirar. Lo que quieren es la estabilidad. Entonces, eso hace que se tenga que ir recuperando plantillas que igual no son las productivas, porque el servicio de la administración y el funcionario no es un sector productivo, es de servicios. Y los ciudadanos pedimos servicios de calidad porque pagamos impuestos y queremos un estado del bienestar, y eso se tiene que pagar con calidad y con plantillas suficientes. El de Hacienda sí es productivo, ¿no? Hombre, el de Hacienda seguro que es productivo. Captan, iba a decir un taco. Pero bueno, es que quería romper esa lanza porque vivimos unos tiempos que están empujando a mucha gente que ni lo había pensado a tener una cierta seguridad. Pero que esto tampoco es nuevo. Yo terminé la carrera en el 92. En el 95, después de recibir, no eran ofertas de empleo, que era una ofensa personal, pues me llamaron para hacer una interinidad, un curso completo, y aquí sigo 20 y tantos años, encantado, y jamás había contemplado dedicarme a la educación. Jamás, ¿eh? Hacerlo de la vida, ¿verdad? Pero Yo la tenía necesidad otra, también obliga. Pero al final, después de 3 años, pues dije, bueno, y probé, y yo estaba allí en Aguilar muy tranquilo, y yo seguía con lo mío, mandando currículum. Me decía un compañero, ¿para dónde vas a ir tú ya, hombre? ¿A dónde vas a ir tú ya? Evidentemente. ¿A dónde vas a ir tú ya? Pues la verdad que encantado. O sea, que encontré aquí una vocación que yo por entonces no tenía. Lo bien que estabas en Aguilar. Ya te digo. O en Guardo, que también he estado. No sé si al final los estudios te pueden ayudar, lo que decía antes, Sí. te pueden ayudar a desarrollar tu trabajo sin dedicarte específicamente a tu trabajo. Yo, por ejemplo, he hecho formación. Yo he dado formación en fábrica y he dado formación a otros profesionales porque me gusta. Yo, tal vez mi ambición después de estudiar hubiese sido tirar por la formación, pero por mi situación familiar era un tanto inviable, ¿no? Terminas trabajando encima en lo que te gusta, pero no descartas lo otro. Y a fecha de hoy tengo por ahí pendiente el hacer algún tipo de formación específica de mi sector. O sea, teniendo ambición y teniendo una formación básica y sobre todo histórica, ¿no? Antes hablábamos, Julián, no ha sido Julián, ¿quién ha sido? Carlos. Carlos me hablaba de que mañana va a dar una jornada a chavales sobre Magallanes y Elcano. Es historia, es historia. Yo me gustaría ir porque es formación, o sea, sigue siendo formación. ¿Alguien quiere intervenir? Hemos resuelto todas las dudas. Bueno, dudas tampoco, dudas seguiremos en las mismas, pero bueno. Sí, tampoco vamos a resolver el mundo en 2 días, pero bueno. Sí que son puntos de vista diferentes. Hemos hablado de cosas interesantes, cada uno desde su punto de vista. Yo creo que hay que coger un poco de todo. Sí, yo creo en que cuando sobre todo los políticos hablan de que las empresas españolas tienen que ser más grandes, yo pienso que no. Una empresa más grande despersonaliza el trabajo. Yo creo que eres uno más allí sustituible, mientras que el trabajo en una empresa pequeña te hace más personal, te hace más en contacto con la realidad de tu empresa, y que uno al final puede ser mucho más feliz en una empresa mediana pequeña que no en una empresa grande. Que las empresas grandes tienen que estar, porque en empresas como Fasa o Gullón, yo prefiero, lo tengo que decir, ¿no? Estamos aquí entre 4, yo personalmente prefiero un Gullón que en un Fasa. Fasa da mucho más trabajo a una provincia como Palencia, pero Fasa es poco solidaria con sus cercanos, o sea, sus cercanos con el empresariado palentino. O sea, Fasa hace poco por el empresariado palentino.
tal vez sí por la masa laboral, ¿no? Porque tiene muchos trabajadores, pero es poco solidario. En cambio, Gullón es mucho más cercano a los empresarios, pues, por su situación, por su estar día a día, colabora mucho más. Entonces, son situaciones diferentes. Pero aún así, yo me alegro mucho que esté FASA en Palencia. Perdona, José Ignacio, pero el tamaño de las dos empresas es totalmente diferente. Sí, sí, no, por supuesto. Claro, no podemos... FASA es una multinacional Sí, pero... que tiene fábricas en montones de sitios de Europa y no puede ser amable con todo el empresariado que está en cada una de sus fábricas. Sí, no, pero luego cuando hay una crisis en FASA, somos todos los palentinos y somos todos los empresarios palentinos. Perdona, todos los que palentinos y los de Valladolid. Bueno, los sí, no, pero sevillanos yo en mi y caso... los de todos los sitios donde tienen Yo en mi caso hablo... plantas. Sí, no, pero yo en mi caso hablo como presidente de los empresarios de Palencia. Yo le he pedido muchas veces que se nos asocien porque creemos que es una empresa representativa que debe estar en esa guerra, ¿no? De que debe destacar y por lo tanto estar y no se nos asocia. O sea, yo no creo que participe en lo que es el asociacionismo de los empresarios. Mientras que luego, cuando tiene un problema, sí que recurre al interés común de todos. Pues Entonces, vale, no se lo resuelvas. no, pero por eso también me atrevo a decir que para mí es mucho más fácil personalmente a colaborar con el empresario que tiene un problema de su empresa, con industria, con 5 trabajadores, que cuando del ayuntamiento me dicen, oye, habría que poner una calle a Fasa, pero ¿Fasa está en Palencia o está en Villamuriel? Pues si se la pongan en Villamuriel. Está en Valladolid. Perdona, no está ni en Palencia ni en Villamuriel, está en Valladolid. en el mundo. Y entonces, pues no le pongas una calle. No. Ponle una línea Que va para allá. Bueno, yo creo que por concluir, cada uno defendemos o hablamos de lo nuestro, pero yo creo que lo que hemos hablado todos al final es de que la formación es fundamental. Sabino. No, iba a decir simplemente que para los pocos alumnos que nos quedan, que lo que hemos hablado, que yo creo que lo que hemos hablado todos y los demás ya lo tenemos claro, es que la educación es fundamental, seguir formándose tanto de manera teórica como práctica, y en FP la formación es muy práctica, que es una manera mucho más sencilla de aprender, yo creo, o más amena, vamos a decir, de aprender que lo que puede ser una educación más teórica en la universidad y demás, y yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro para concluir en lo que estábamos buscando, que es la inserción laboral y la búsqueda de empleo. Sabino. Como tenemos ya el foro reducido a directores y orientadoras, sí me gustaría que tanto Dominciano como José Ignacio, ¿qué les podíais trasladar para que ellos como orientadores, en este caso académicos, pero también en la formación profesional, en el área profesional, para el tema del emprendimiento? ¿Qué decirles a los chavales, quitarles el miedo de formar una empresa cuando tengan unas competencias adecuadas, se hayan formado, hayan trabajado, puedan establecer un itinerario no formativo, un itinerario de trabajo propio, etcétera? Para quitarles, no sé, que quizás puede haber, porque muchos jóvenes es lo que te trasladan cierta inquietud, cierta ansiedad, cierto miedo. Sé que hay gentes y personas dispuestas a ayudar cuando una persona tenga una idea, ¿no? Que se corta bien, ¿no? Que se acerque por allí, que les hacen los números, que les orientan. De esa manera yo quisiera que les trasladaseis algo para que a su vez a vuestros alumnos vaya naciendo ese germen, ¿no? Y que, porque de entrada quizás no, pero luego quede ahí y puedan dar ese paso, puesto que nosotros creo que Castilla y León y Palencia necesitamos de ese emprendimiento. Hombre, yo creo que está fácil, ¿no? Lo primero hay que tener ilusión y ganas. Hay que saber también dónde te puedes meter, si estás preparado. Y yo creo que ahora mismo, lo he dicho antes, es mucho más fácil que llevar esa idea a cabo. Está, como has dicho tú antes, está SECO y está CEPOE, estamos nosotros para hacer esos planes de viabilidad, que la verdad que se equivocan muy poco. O sea, en muchos casos es que hemos tenido que dar un asesoramiento desde el ADE a gente que quiera emprender, y en un 60% de los casos les hemos tenido que decir que no era viable, ¿no? Es que hay ideas que son auténticas locuras. Yo me acuerdo ahora mismo de una chica que quería poner una guardería en Saldaña, y había 3 ya.
¿Pero por qué? Porque ya tenía local. O sea, esa mentalidad de antes, que se la había comprado su padre local, no, porque vas a fastidiar a las otras 3. O sea, ya no, al final no va a ser negocio para ninguno. Pero yo creo que ahora mismo, con esa ilusión, y lo que pasa es que hay que tratarlo de baje. Muchas veces empezar aquí a decir que hay que emprender, la labor que tienen los profesores, orientadores y tutores es importantísima, porque hay que empezar cuanto antes se trate, es más fácil que haya emprendimiento. En las universidades, ¿por qué? Porque tú quieres decir a un universitario, perdón, que tiene que emprender, ya llegamos muy tarde, ya es imposible. Tiene que tenerlo desde, ya con sus 14 años, 15 años, lo tiene que empezar a fraguar. Y ahora mismo sí, hay ya pues, muchas ayudas y se va con gente muy experta, además que no cuesta nada, que son asesoramientos gratis y se va muy de la mano. Yo no he querido hablar de lo que hacemos en la casa, pero nosotros, por lógica, nos debemos a nuestros asociados y hacemos por ello pues una mediación con la administración, una defensa de los derechos y las obligaciones de los empresarios, pero sí que tengo que deciros que, comentando un poquito lo que decía antes Domi, tenemos una línea que empezamos el año pasado que se llama Transferencia de Negocios, una página web donde cualquiera puede entrar y ver qué negocios en este momento están en posibilidad de transferirse y también gente que está buscando negocio, ¿no? Posibilidades. Hemos hecho ya varios y no es tan sencillo como eso, sino que lo que exigimos al que transfiere el negocio es el acompañamiento durante varios meses con la persona que compra el negocio para introducirle tanto en proveedores como en clientes, como en sensibilidades con los clientes, tanto si tiene atención al público como si no tiene, un poquito todo eso. Para iniciar esos negocios estamos en otra línea nueva también que llamamos acompañamiento, que lo que hacemos es guiar, pero físicamente, de ventanilla en ventanilla, a aquel que quiere iniciar un negocio. De esto hemos tenido hemos debatido, ¿no? Dice, es fácil, va contra todo aquello de siempre nos han enseñado de al que tiene hambre de enseñarle a pescar o a cazar en vez de dársele el plato. Nosotros pensamos que iniciar un negocio se hace una vez en la vida y que aprender todas las ventanillas que tienes y la legislación del momento que tienes que cumplir, pues que no tiene sentido. Entonces, que es mucho más fácil acompañarles, facilitarles ese acto y hacerlo todo en el momento. Hemos conseguido pues de reducir hasta en un 75% los días que se tarda en abrir un negocio. Eso de que empiezo y a lo mejor dentro de 3 o 4 meses consigo, pues en 20, 25 días hemos tenido negocios iniciados, funcionando ya. Hacemos orientación, tanto a adultos, al que se acerca, como a parados. Todo aquel que quiere orientarse, que alguien especializado le diga con las ideas que tiene por dónde puede dirigir sus posibilidades, pues las estamos haciendo. Y una de las dos cosas que van enlazadas, por ejemplo, hace 4 días, ha sido a finales de la semana pasada, teníamos unas personas que querían abrir un centro de día, atención a mayores, pero los requisitos son tantos que nuestra recomendación era que abriese una residencia de ancianos, porque los requisitos son los mismos, para una cosa y para otra. Pero la salida laboral, la salida económica de un negocio y de otro es totalmente diferente. De una residencia de ancianos, coger un traspaso de tienes ya todo iniciado, ya tienes clientes, ya puedes empezar a trabajar desde el primer día. Tendrás que poner dinero, pero desde el primer día ya estás recibiendo. Mientras que si inicias tú la residencia, vas a pasar unos cuantos meses hasta que empiezas a recibir fondos. Meses en los que a lo mejor no tienes económicamente. Entonces, eso es lo que hacemos en nuestra casa de cara al exterior. O sea, no solamente hacemos cosas por nuestros asociados. Yo creo que aquí los orientadores y los directores y profesores tutores estáis haciendo una labor genial. Yo creo, bueno, por estadísticas, no es que lo crea yo, la FP va a subir muchísimo y el grado de colocación y de inserción laboral va a ser de lo más alto, o sea que por la parte que nos toca, pues enhorabuena. Bueno, pues para terminar, yo dar las gracias a los intervinientes en la mesa, a los asistentes y recordaros que mañana a las 9:30 estará la CEPOE hablándonos de autoempleo y emprendimiento,
a las 10:30 tenemos otra mesa redonda, otro coloquio sobre nuevos perfiles laborales, donde van a estar diferentes empresas. Va a estar Inmapa, Prosol, Roams, y se nos ha unido una empresa a última hora, con la que contacté ayer, que son los de Easy Charge, que se dedican a montar postes eléctricos, pero que en este caso nos vienen a hablar un poco de lo que ellos buscan y necesitan. Estas empresas van a venir a recoger también currículum. De hecho, con los que estaba hablando de los postes eléctricos, ellos buscan un perfil muy claro que es de DAM y de DAO, de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web. Prosol tiene una gama más amplia. Entonces, bueno, pues mañana nos hablarán de esos nuevos perfiles, y los alumnos que lo deseen, pues al final o tal, pues dejarán su currículum, les tomarán los nombres, veremos los perfiles, ¿vale? Y también es una opción, basta que la feria iba con esta iniciativa de la inserción laboral, bueno, pues de ofrecer algunos puestos de trabajo y de lo que se está demandando ahora mismo en la actualidad. Y luego pues tendremos la entrega de premios de las competiciones y la clausura de las jornadas en torno a la 1:30, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos.